Persiguiendo el Jade, capítulo 10, pacificando el mundo con poderío militar. La oficina del condado no estaba lejos de la ciudad. Con paso rápido se podía llegar en media hora. Fan Changyu tuvo la suerte de encontrarse con un conocido que también se dirigía a la capital del condado. Subió a su carreta de bueyes y llegó a la oficina del condado justo cuando los empleados comenzaban sus turnos. Ella mencionó el nombre del agente Wan al guardia de la entrada y rápidamente fue escoltada a la sala de servicio en la parte trasera del yamen. Cuando patrullen las calles, reúnan a todos los vagabundos y mendigos y llévenlo a prisión. El año nuevo está a pocos días de distancia, así que atentos. En el interior, el agente Wan parecía estar dando instrucciones. Fan Changyu esperaba tranquilamente afuera, sin querer interrumpir. Después que el agente Wang terminó su sesión informativa, se dio cuenta de que Fan Changyu lo estaba esperando afuera. Con un gesto de la mano, los agentes se dispersaron, tomando sus dagas oficiales y saliendo en pequeños grupos, aparentemente para patrullar las calles. Entonces, Fan Changyu dijo: «Tío Wang, pareces estar bastante ocupado hoy. Espero no molestarte». El frío era cortante en el exterior, pero la habitación estaba agradablemente cálida con un brasero de carbón encendido. Rápidamente se formó una niebla en sus pestañas. El agente Wan le sirvió una taza de té de jengibre para protegerla del frío y le dijo: «No hay mucho movimiento. Todos los años por esta época es así. Pero este año los bandidos de la montaña han sido especialmente descarados y han causado muchas bajas. Las autoridades están vigilando a los forasteros con más rigor. Todos los que no tienen un registro de domicilio ni permiso de viaje están siendo encarcelados. En estos últimos días también hemos estado deteniendo a vagabundos y mendigos». Al escuchar esto, Fan Changyu pensó en Yang Chen, que actualmente no tenía registro de domicilio e inconscientemente apretó su agarre en sus manos enrojecidas por la escarcha. Al notar su aparente inquietud, el agente Wan preguntó: «¿Ha venido hoy para transferir la escritura de la propiedad a su familia?» Fan Changyu asintió. El agente Wan: «Olvidé mencionar antes que Fada ya presentó su petición. La propiedad no puede ser transferida hasta que se resuelva la demanda. Pero no te preocupes, ya que has conseguido un marido, incluso si llega a los tribunales, el magistrado seguramente te otorgará la propiedad de tus padres. Solo será un poco más problemático». Fan Changyu no había anticipado un proceso tan complicado. Recordando la palangana de agua que había arrojado sobre el muro del patio la noche anterior, preguntó: «¿Qué pasa si mi tío no se presenta el día de la audiencia judicial?» El agente Wang la miró y respondió: «Entonces la petición sería anulada. Además, semejante acción sería considerada como una falta de respeto a la ley y una perturbación del funcionamiento del tribunal. Recibiría 20 latigazos como advertencia para los demás». Fan Changyu se arrepintió instantáneamente de no haber vaciado todo el estanque de agua sobre la pared la noche anterior. El agente Wang preguntó: «¿Por qué preguntas?» Fan Changyu tosió levemente: «Solo tengo curiosidad». Ella sostenía en sus manos la humeante taza de té y, sin darse cuenta, acariciaba la superficie con la yema de los dedos. «Hay otro asunto que necesito tu ayuda, tío Wan». El agente Wan dijo: «Adelante, dímelo». Fan Changyu luego explicó los antecedentes de Si Chen. Los bandidos de la montaña se llevaron su dinero, los documentos de registro de mi esposo. Ahora que se casó con un miembro de mi familia, me gustaría ayudarlo a obtener un nuevo registro de hogar. La sonrisa del agente Wan se desvaneció. Después de un momento dijo: «Dada la situación actual, obtener un nuevo registro de vivienda no es una tarea fácil. Pero cuando
Fan Chanyu y Fa Dan se enfrenten en el tribunal, ella mencione que va a buscar a su marido, el magistrado del condado seguramente le preguntará sobre los orígenes de su marido. Sin un registro de domicilio para probar su identidad, su marido podría terminar en prisión. En ese caso, ella podría perder tanto como su propiedad como su marido y podría enfrentar dificultades. El agente Wan caminó de un lado a otro por la sala de servicio un par de veces antes de finalmente de dar una patada en el suelo y decirle a Fan Chanyu, ven conmigo. El funcionario encargado de los registros de domicilio del condado de Kinping era un buen amigo del agente Wan. Fue a través de esta conexión que logró ayudar a Fan Chanyu a obtener un nuevo registro de domicilio para su esposo. Fan Chanyu expresó su profunda gratitud al agente Wan, pero él solo le dijo, no menciones esto a nadie, de lo contrario yo también estaré en problemas. Tu padre una vez me salvó la vida, así que considera esto como pagar la deuda que tenía con él. Fan Chanyu prometió rápidamente, me has hecho un gran favor, te lo agradezco muchísimo, pero ¿cómo pude ser tan descuidado como para hablar de esto con los demás? Al recordar a su viejo amigo, el agente Wan se puso nostálgico. Tu padre era un hombre extraño. Con sus habilidades fácilmente podría haber trabajado en el yamen, pero insistió en convertirse en carnicero. Fan Chanyu explicó, mi padre solía trabajar como guardia de caravanas en sus primeros años, lo que siempre preocupaba a mi madre. Después de jubilarse, eligió una ocupación estable para tranquilizarla. Esto era lo que había oído de sus padres antes. El agente Wan, conociendo la personalidad de su viejo amigo, suspiró y no dijo nada más. Después de despedirse del agente Wan, Fan Chanyu fue a la tienda de dulces favoritos de su hermana menor y compró un paquete de dulces de maltosa. Originalmente había planeado vender algunas hectáreas de tierra rural para recaudar dinero para artículos de Año Nuevo y comprar cerdos y lechones después de transferir la escritura de la propiedad. Pero los planes no siempre salen como se esperaba. Como no podía transferir la propiedad por ahora, lo único que le quedaba era el dinero que le habían regalado los vecinos que habían asistido a la boda el día anterior, que ascendía a menos de un tael. Fan Chanyu no podía permitirse los tónicos que había pensado comprar para Yan Chen, pero no quería regresar con las manos vacías. Al ver un vendedor ambulante que vendía cintas para el pelo y diademas, gastó unas monedas para comprarle una diadema azul marino. A excepción del día de su boda, rara vez se había recogido el pelo. Fan Chanyu supuso que era porque no tenía una diadema. La roja de la boda no era adecuada para el uso diario, así que pensó que sería mejor comprarle una. Mientras Fan Chanyu pagaba, el hombre harapiento se acercó corriendo frenéticamente hacia ellos, derribando varios puestos en su pánico. Varios repartidoras de yamen lo persiguieron gritando ¡alto! El hombre no se atrevió a detenerse y continuó corriendo para salvar su vida, con los corredores de yamen persiguiéndole cerca. Fan Chanyu inicialmente pensó que el hombre había cometido algún delito, pero alguien cercano chasqueó la lengua y dijo, dicen que un nuevo funcionario hizo un barrido total. Ese nuevo gobernador que acaba de hacerse cargo de Windsor realmente está haciendo honor a su apellido Wei. Con el pretexto de reprimir a los bandidos, no está enviando tropas para lidiar con los bandidos y forajidos de la montaña. En cambio está apuntando a los refugiados del norte. Estas pobres almas que han huido de sus hogares son inocentes. Entonces los mensajeros del yamen perseguían a los refugiados. Fan Chanyu recordó las palabras del agente Wan y se sintió inquieta. Ella miró a la persona que había hablado. Él y sus compañeros vestían túnicas largas idénticas que Fan Chanyu había visto a usar a Song Yan antes. Era el uniforme de la escuela del condado, lo que indicaba que todos esos hombres eran estudiantes allí. Uno de los compañeros se burló con frialdad. El padre
y el hijo Wei tienen poder absoluto. Con la autoridad imperial en decadencia, toda la gran dinastía Jin está podrida como la madera podrida. Ahora que el poder militar de Windsor ha caído en manos del padre y el hijo Wei, yo digo que más bien podríamos cambiar el nombre de la dinastía a Wei. Aunque Fan Chanyu nunca había salido del condado de Qinping en su vida, sabía quiénes eran el padre y el hijo Wei a los que se referían. El actual ministro Wei Yan había apoyado al joven emperador para que se subiera al trono hace 16 años atrás, después que el príncipe heredero Chengle muriera en batalla en Jinzhou. El viejo emperador falleciera de pena. Había controlado el gobierno durante más de una década y ahora la gente común del Gran Jin solo conocía al primer ministro, no al emperador. Su hijo, Wei Xuan, se comparaba con el príncipe heredero y tenía las manos manchadas de sangre de los innumerables oficiales leales y generales capaces. No sería una exageración decir que era absolutamente malvado. La gente común, ocupada con su vida cotidiana, solo escuchaba las noticias que el gobierno difundía deliberadamente. Estos estudiantes que se preparaban para los exámenes imperiales analizaban los asuntos de actualidad y sabían mucho más sobre que el funcionario interno de la corte. Fan Chanyu no pudo evitar agudizar el oído para escuchar. El estudiante que había hablado antes dijo: sin el marqués de Wuhan protegiendo la frontera noroeste, quién sabe cuánto tiempo esta tierra puede permanecer en paz. Incluso si Wei Yan tiene tales ambiciones, dudo que se atreva a sentarse en el trono del dragón. El nombre de Xi Chen, marqués de Wuhan, era bien conocido durante la dinastía actual, aunque las opiniones sobre él estaban divididas. Su padre biológico fue el gran general Xie Lishan, quien había acompañado al príncipe heredero Yengde en la campaña de Jinzhou y murió de pie atravesado por innumerables flechas mientras sostenía el estandarte militar. Su tío era Wei Yan, quien había ejercido un inmenso poder en la corte durante más de una década. Semejante origen era muy controvertido y el hecho de que fuera criado por su tío llevó a los funcionarios de la corte a considerarlo parte de la facción Wei. Todos los métodos de Xi Chen eran realmente despiadados y muy parecidos a los de su tío. Su famosa batalla por recuperar a Jinzhou a la edad de 17 años todavía dejaba a la gente helada. Se decía que después de tomar Jinzhou masacró a la ciudad sin perdonar ni siquiera a los niños. Se decía que la armadura de su caballería de 800 hombres estaba teñida de rojo con sangre, lo que le valió desde aquel entonces el nombre de la caballería con túnica de sangre. Los Wei del norte temblaban ante la mera mención de su nombre. Incluso había recuperado 12 comandancias de Liaodong, que habían estado ocupados por los Sui del norte desde la dinastía anterior. Por sus ilustres logros militares se le concedió el título de marqués de Wuhan a la temprana edad de 20 años. A lo largo de la historia fue el único en recibir este título, que implicaba a pacificar el mundo a través del poder militar. Fue porque Wei Yan tenía una espada tan afilada e imparable en su mano que pudo ocupar el puesto de primer ministro y eclipsar el poder imperial y controlar el gobierno hasta hoy. Los funcionarios judiciales criticaron a Xi Chen por parte de la facción Wei y al mismo tiempo confiar en él para proteger las fronteras. Algunos incluso declararon que mientras él vigilara la frontera, el mundo estaría en paz, pero si fijaba su mirada en la corte, sobrevendría el caos. Ahora, al oír del estudiante decir sin el marqués de Wuhan protegiendo la gran frontera noroeste, Fan Chanyu se sintió desconcertada.
Alguien se le adelantó en la pregunta: ¿qué pasó con el marqués de Wuhan? El estudiante respondió: ¿aún no lo sabes? Después de la batalla de Chonzhou se desconoce el destino del marqués de Wuhan. Sin embargo, su autoridad militar en Winzhou ha sido asumida por Wei Xuan. Parece que ha perecido. La noticia causó conmoción entre los presentes, quienes cuestionaron las afirmaciones del estudiante. La gente generalmente despreciaba al marqués de Wuhan como una herramienta de Wei Yan y temía su desprecio por la vida humana, pero no podían negar que era un pilar de la gran dinastía Jin en el noroeste. Con este pilar caído, no estaba claro quién de la gran corte Jin podría sostener el cielo en el noroeste. Ante las preguntas de todo, el estudiante replicó: si creen que lo que digo es falso, vayan a averiguarlo ustedes mismos. Vean si el noroeste no acaba de cambiar de gobernador. La mente de Fan Chai-yu estaba llena de preocupaciones sobre los asuntos nacionales mientras se dirigía a casa. Jinzhou limitaba con Chuzhou y si la guerra se extendía a Jinzhou, no sabría a dónde podrían huir ella y su hermana menor. Recordar que Yan Chen había huido de Chonzhou, Fan Chai-yu pensó que podría preguntarle a él cuando regresara. Tal vez él supiera algo sobre la situación del marqués de Wuhan en el campo de batalla de Chonzhou, pero ¿pudo una simple rebelión en Chonzhou haber derribado al dios de la guerra del Gran Jin? Al doblar la esquina cerca de su callejón, se encontró con una mujer que vivía en el barrio y saludó con calidez: «Tía Tao, ¿vas a comprar verduras?». La mujer asintió, pero parecía vacilante. Su expresión era algo extraña.